Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia del libro del Evangelio de Mateo, del capítulo 19. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, salió de Galilea y descendió a la región de Judea, al oriente del río Jordán. Grandes multitudes lo siguieron y él sanó a los enfermos. Unos fariseos se acercaron y trataron de tenderle una trampa con la siguiente pregunta: ¿se permite que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Jesús respondió: ¿no han leído las Escrituras? Ahí está escrito: desde el principio Dios los hizo hombre y mujer. Y agregó: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Entonces preguntaron: ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Jesús contestó: Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. Y les digo lo siguiente: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Entonces los discípulos le dijeron: si así son las cosas, será mejor no casarse. No todos pueden aceptar esta palabra, dijo Jesús, solo aquellos que reciben la ayuda de Dios. Algunos nacen como eunucos, a otros los hacen eunucos, y otros optan por no casarse por amor al reino del cielo. El que pueda, que lo acepte. Cierto día algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que pusiera sus manos sobre ellos y orara por ellos. Pero los discípulos regañaron a los padres por molestar a Jesús. Pero Jesús les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de los cielos pertenece a los que son como estos niños. Entonces les puso las manos sobre la cabeza y los bendijo antes de irse. Alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno?, respondió Jesús. Solo hay uno que es bueno, pero para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los siguientes mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el hombre, y Jesús le contestó: no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. He obedecido todos esos mandamientos, respondió el joven. ¿Qué más debo hacer? Jesús le dijo: si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús
dijo a sus discípulos: les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino del cielo. Lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá salvarse?, preguntaron. Jesús los miró y les dijo: humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo: nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? Jesús contestó: les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o bienes, por mi causa, recibirán 100 veces más a cambio y heredarán la vida eterna. Pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes, y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día serán los más importantes. Bien, mis hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios, acabamos de escuchar su lectura, pero la lectura que el día de hoy hemos oído de la palabra de Dios, ¿qué nos quiere transmitir a mí y a ti, hermanos? ¿Qué nos quiere decir para nuestra propia vida? Bueno, hermanos, el día de hoy Dios nos vuelve a hablar de la vida eterna. Nos vuelve a manifestar la promesa más grande que hay sobre la humanidad, que es la vida eterna. Pero nos lo dice y nos lo habla y nos dice qué tenemos realmente que hacer nosotros para poder conseguir la vida eterna. Nos lo dice y nos lo explica para que lo entendamos. Nos habla y nos dice que tenemos que cumplir los mandamientos y nos los va numerando. Pero también nos habla y nos dice de algo muy importante, que a nosotros los seres humanos nos cuesta mucho trabajo, hermanos. Y es desprenderse de todos lo que tienes. Dios hoy nos habla y nos dice que para poder conseguir la vida eterna también nos tenemos que desprender de todo lo que tenemos y repartirlo entre los más pobres. Algo que al ser humano nos cuesta muchísimo, pero muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque el ser humano es ambicioso a tener y tener muchos bienes y poder. Almacenar muchas riquezas materiales en este mundo. Y eso, en vez de ayudar al ser humano, lo perjudica. No quiere decir que el tener riquezas y tener bienes sea malo. Lo que es malo es que los almacenes tú en este mundo y los guardes para ti nomás y no te desprendas de ellos para compartirlo entre la gente y los más pobres y los más necesitados. Eso es lo malo, hermanos. Muchas veces entendemos e interpretamos mal las cosas que Dios nos dice, pero no es así. Dios nos habla de una manera tan clara que debemos de entenderla y comprenderla, hermanos. Pero vamos dejando que la palabra de Dios nos vaya hablando claramente
como Él nos dice y nos manifiesta que tenemos que hacer para poder lograr y alcanzar la vida eterna. Pongamos atención, hermanos, paso por paso de lo que Dios hoy nos va diciendo para la vida eterna que Dios ya nos tiene preparados. Si a ti te interesa la vida eterna, pon mucha atención. La palabra de Dios dice: alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Respondió Jesús: solo hay uno que es bueno. Pero para contestar tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. Desde ahí vamos empezando, ¿eh? Fíjate bien, en muchas ocasiones preguntamos a Dios que realmente qué es lo que tenemos que hacer para lograr alcanzar la vida eterna. Y le hacemos la pregunta porque realmente queremos estar en la vida eterna. Porque sabemos que si logramos llegar a la vida eterna, aparte de que vamos a vivir para siempre y ya no vamos a padecer ninguna enfermedad, ya no vamos a padecer nada, ni vamos a morir más, lo más importante es que vamos a estar frente a la presencia de nuestro Padre y Dios Creador. Por eso, en ocasiones preguntamos, ¿qué realmente es lo que yo tengo que hacer para ganar esa vida eterna? Dímelo, Padre. Y hoy Dios nos contesta y nos dice, atención, empieza diciendo, respondió Jesús, para contestar a tu pregunta, si realmente deseas la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos son los que Dios nos pide que cumplamos? Y empieza diciendo y los va enumerando de a uno por uno. Dice, ¿cuáles? Preguntó el hombre y Jesús contestó, no cometas asesinatos, no mates. No cometamos asesinatos y no matemos. El no cometer asesinatos no quiere decir que agarremos una pistola, un cuchillo o algo y matemos a alguien. También hay otras y miles de maneras en las que podemos convertirnos en asesinatos y podemos matar a alguien, hermanos. Y eso es lo que nunca nos hemos puesto a reflexionar ni a ver claramente. Fíjate, Dios está hablando bien claro y nos está diciendo, empieza diciendo, fíjate bien, dice, no cometas asesinato, no mates, no asesines a tu prójimo ni a tu hermano. Podríamos entender y decir, pues es que yo no he matado a nadie, no he asesinado a nadie. Tal vez no hemos matado ni asesinado a alguien con una arma, con un cuchillo o con algo así, tal vez no. Pero muchas veces asesinamos a alguien y matamos a alguien de otras maneras muy diferentes que al final de cuentas se convierten en un asesinato. Aunque parezca que no, hermanos. Pero sí. Sí es así. Cuando tú agredes y maltratas a un hermano, lo agredes en cualquier circunstancia, ya sea a golpes, ya sea a insultos, a gritos, a ofensas o lo que tú quieras, hermano, esa agresión se convierte en un asesinato. Aunque podamos decir, es que no lo matamos. Pero yo te voy a decir una cosa, hay palabras que en veces decimos que matan y lastiman mortalmente, no el cuerpo, el alma. Que Dios cuando dice que no asesines, se refiere no al cuerpo, al alma de la persona. Entonces, hay dos maneras de asesinar y de matar a las personas. Una es
utilizando un arma. La otra es cuando decimos palabras totalmente agresivas y fuertes que matan el alma de la persona por lo que decimos, hermanos. Eso también es cometer un asesinato. Ponte a pensarlo y verás y analizarás. Hay palabras que el mismo ser humano dicen que hay palabras que matan. Y sí es cierto. Y Dios hoy nos dice aquí, no asesines, no mates. Y con palabras en vez asesinamos a las personas, hermano. Entonces fíjate cómo es la palabra de Dios y cómo tenemos que ir entendiendo y analizando. Y sigue diciendo la palabra de Dios, dice, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio. Otra cosa muy importante, no demos falso testimonio. Porque por un falso testimonio podemos cometer lo que Dios nos está diciendo de no asesinar y no matar. Por un falso testimonio que tú y yo demos de una persona puede llegar a un asesinato. Por eso falso testimonio. Y por eso Dios hoy nos dice, no des falso testimonio. Di la verdad siempre. Y sigue diciendo la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre. Algo muy importante que se ha dejado de ver en la actualidad, hermanos. En la actualidad se les ha perdido el respeto que se merecen nuestros padres por cómo está el mundo. Y hoy Dios nos dice, respeta a tu padre y a tu madre. Respétalos porque son tu padre y tu madre. Y hay que respetarlos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué termina diciendo que ames a tu prójimo como a ti mismo? Porque si amas a tu prójimo como te amas a ti mismo, no le vas a hacer ningún daño. Porque si tú realmente te amas, pero realmente te amas como debe de ser, nunca te vas a hacer daño por ningún motivo y de ninguna manera. Entonces, si realmente tú amas a tu prójimo como a ti mismo, nunca le vas a hacer ningún daño. Hasta ahí vamos, empezando con lo que Jesús le contestó a aquella persona y Dios hoy te está contestando a ti. Empezamos con los mandamientos, pero no termina ahí. Hay algo todavía más adelante que Dios nos pide y que también nos cuesta mucho trabajo, así como los mandamientos. Y pon atención, dice, he obedecido todos esos mandamientos, respondió el joven. Y sigue diciendo, ¿qué más debo hacer? Jesús le contesta, si deseas ser realmente perfecto, si deseas ser perfecto, si deseas realmente ser perfecto, ¿por qué utiliza la palabra perfecto? Porque recordemos que para poder llegar al Padre tenemos que llegar limpios de todo a todo. Y para poder llegar a ser limpios tenemos que ser perfectos. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los más pobres. Aquí está lo que yo te comentaba. Aparte de obedecer los mandamientos, Dios hoy nos dice que para poder alcanzar la vida eterna nos tenemos que despojar, que desprender de todo lo que tenemos. De todo lo que poseemos en este mundo, nos tenemos que desprender. ¿Qué? Desprender totalmente. Algo que al ser humano le cuesta trabajo. ¿Por qué? Por lo que te acabé de explicar. Porque el ser humano es ambicioso. Ambiciona y atesora riquezas y bienes en este mundo. Y esa ambición lo lleva a que ¿qué?
a que no suelte todo eso que ha juntado y que tiene. Y eso está mal. No está mal el que tengas bienes, riquezas y dinero, ¿eh? Entendamos esa parte. Eso no es malo. Lo malo es que tú te apegues a ellos y no los sueltes. No te despojes de ellos. Porque recuerda que lo que Dios nos da en este mundo y nos bendice y todo lo que Él nos da en bienes y en todo lo material es para que tú y yo sobrevivamos en este mundo, no más. No para que te apegues a ellos y no los quieras soltar. No, eso no. Grábatelo. Lo que tú tienes en este mundo de bienes y riquezas, eso no te va a servir para nada para la vida eterna. Eso nomás nos sirve para este mundo, pero con el único fin de subsistir en este mundo, nada más. No para que nos apeguemos a las cosas, no. Por eso Dios nos habla muy claro y nos invita a que nos despojemos de todo eso que tenemos. ¿De qué manera? En que tienes que ser generoso y repartir lo que tú tienes con los demás, con los más necesitados. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo también hagamos. Por eso es que nos invita a que nos desprendamos de todo lo que tenemos en este mundo respecto a los bienes materiales. Por eso dice y menciona, ve y vende todo lo que tienes y entrégalo. Fíjate, te lo voy a decir la propia palabra. Dice, si deseas ser perfecto, anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres. Todas tus posesiones, o sea, todos tus bienes, todo lo que tienes. Anda y vende y entrégalo. Despójate de todo eso que no te va a servir para nada. Y termina diciendo la palabra de Dios. Después ven y sígueme. Y entrega a todos los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme porque tendrás un tesoro en el cielo. Fíjate bien, después de que te despojes de todo eso que tienes, dice la palabra de Dios, después de que te despojes, no te aferres a lo que tienes en bienes materiales, no te aferres. Al contrario, compártelo con los que no tienen, con los más necesitados. Eso es vender y despojar todo lo que tú tienes. Y dice la palabra de Dios, y después sígueme porque tendrás un tesoro, ¿dónde? En los cielos. ¿Te fijas, hermano? Cómo es la palabra de Dios y cómo nos va instruyendo y diciendo las cosas. Hoy Dios nos ha hablado de la vida eterna y nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Nos ha mencionado dos cosas. Una dice los mandamientos, que ya nos los explicó y nos los dijo cuáles son, que empieza diciendo, no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es en los mandamientos. Pero también nos dice una segunda cosa, que también es muy importante y la debemos de entender y comprender perfectamente, hermanos. Y nos invita a que nos desprendamos, nos despojemos de todo lo que tenemos en los bienes materiales. A que no nos apeguemos a ellos, hermanos, sino que al contrario, que lo que tú tienes lo compartas como Dios quiere. ¿Con quiénes? Con los más necesitados. Con aquellos que realmente necesitan. Compártele de lo que tú tienes. Despójate y compártelo. Dalo a los pobres. Eso es lo que Dios quiere. Por eso es que nos invita, aparte de seguir sus mandamientos, obedecerlos, a despojarnos, a no aferrarnos a los bienes materiales. Porque vuelvo a explicarte,
lo que Dios nos da en este mundo, en bienes materiales, es para que tú y yo subsistamos en este mundo, no más para eso, no para que te apegues a ellos y no los quieras soltar, no, hermanos. Lo que Dios nos da es para que lo compartamos con los demás, para que nos despojemos, nos desprendamos en la manera de cómo, de compartir con los que más lo necesitan. Grabémoslo claramente. Y dice la palabra de Dios que después dice, sígueme porque tendrás que un tesoro en los cielos. Entonces, hermanos, empecemos a poner en práctica lo que Dios hoy nos ha dicho, si realmente queremos alcanzar esa vida eterna que, como te lo he repetido en varias ocasiones, que ya ha sido manifestada en quién, en el persona de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, no sin antes haciéndole una oración a mi Padre Dios Yahvé. Papito, Padre, Dios hermoso y creador de todas las cosas. Padre, ayúdanos a nosotros a que realmente seamos obedientes a lo que tú nos dices, a que realmente alcancemos esa vida eterna que tú nos has prometido y que ya la has manifestado en tu Hijo amado Señor Jesucristo. Ayúdanos a que nos despojemos, nos desprendamos de todas esas cosas materiales que tú nos das y que nos las das para que podamos subsistir en este mundo, pero que también tú dices que lo que tú nos das tenemos que ser compartidos con todos los demás y con los más necesitados. Ayúdanos a que nos desprendamos y a que no nos apeguemos a esas cosas, sino que al contrario, que lo que tú nos das día tras día sirva para subsistir en este mundo y para compartirlo con aquellos que más lo necesitan, Padre Dios Yahvé. Y también al que sigamos al pie de la letra tus mandamientos. Ayúdanos, te lo pido por tu Hijo amado Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanitos, mis hermanos amados, no se olviden que los amo. Cuídense donde quiera que se encuentren. Acójanse al brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé. Acójanse al manto sagrado del Señor Jesucristo. Y que la fuerza del Espíritu Santo de mi Padre Dios Yahvé nos ayude a que día tras día podamos seguir caminando hacia la presencia de Él. Te lo pido y te lo ruego, oh Padre Dios Yahvé, por tu Hijo amado Señor Jesucristo. Amén.